Ya, muy bien. Muy bien, chicos, tengan todos ustedes muy buena tarde. En la sesión de hoy vamos a desarrollar el tema de derecho administrativo, concepto, generalidades y sistema de fuentes. Son temas muy elementales, muy básicos para poder entender la estructura del derecho administrativo, para poder entender el procedimiento administrativo, de tal manera que es vital que ustedes tomen apuntes y sigan el desarrollo de esta videoconferencia. Muy bien, entonces ustedes pueden observar las diapositivas, ¿no es cierto? Vamos a hablar sobre derecho administrativo, sobre su etimología. Muy bien, entonces, en cuanto a la etimología, administración proviene del vocablo latín que se forma con las palabras ad y ministrare, que a su vez significa servir a, ¿no es cierto? Entonces, administrare es un vocablo latino que significa servir a. Muy bien, entonces es una idea fundamental, una idea central, que tiene mucho que ver con el concepto, con lo que se entiende por administración pública. Entiéndase por administración pública a todo el conjunto de instituciones públicas que prestan servicios públicos. Al momento de hacer alusión a la prestación de servicios públicos, se está armonizando dicha idea con este concepto etimológico, servir a. En el pasado, las sociedades antiguas, Grecia, ciudades-estado como Atenas, Esparta, Roma en su etapa imperial, civilizaciones antiguas que evidencian ya la presencia de organización social consolidada, entendida como Estado, porque allí ya se manejaban los tres elementos: población organizada, poder institucionalizado y territorio. Pero a su vez entiéndase de que esta organización social organizada, de que este Estado antiguo ya cumplía servicios públicos, o sea, servía ¿a quién servía? Entiéndase a la población en general, ¿cierto? A todos los integrantes de esa estructura social que les he comentado en la anterior sesión de clase. Entonces, el Estado, en su etapa antigua, en esa época, ya cumplía servicios públicos, o sea, servía ¿no es cierto? Muy bien, entonces, a partir de ello podrá entenderse el significado, la coherencia de la definición etimológica, ¿no es cierto? En la actualidad, de igual manera, se siguen manteniendo esas instituciones, esas características del Estado. Entonces, en la actualidad, el Estado también sirve ¿a quién sirve? A la población, ¿no es cierto? A los administrados. Muy bien, otra idea general, entiéndase de que el derecho administrativo va a convertirse en una herramienta, en un puente concertador, en un mecanismo de comunicación, de interacción entre la entidad pública, es decir, el Estado representado en todas las instituciones públicas, y los administrados, o sea, la población. El derecho administrativo es un mecanismo, es un puente, una herramienta de comunicación, interrelación e interacción entre el Estado y los particulares. Muy bien, esa es otra idea básica, importante, de tal manera que en un Estado democrático como el nuestro, la única forma de poder comunicarse con la autoridad competente, con la autoridad administrativa que representa al Estado, que representa a sus instituciones públicas, es a través del derecho administrativo. No hay otro mecanismo. No hay otro mecanismo, cualquier otro mecanismo sería ilegal, antijurídico, antidemocrático. Ejemplos. Tenemos a Roberto quiere obtener la licencia de funcionamiento para su restaurante, ¿y qué hace? Lejos de iniciar el procedimiento administrativo, que es el legal, que es el único, que es el democrático, etcétera, etcétera, lo que hace es ir a amenazar con desangrarse en las
en la puerta del local institucional de la municipalidad. Entonces, ese es un mecanismo antidemocrático, ilegal, nada legítimo, que no tiene efecto, no tiene eficacia jurídica. O sea, no sirve para nada, ¿no es cierto? El único mecanismo que tiene efectividad en un Estado moderno, democrático, como el actual, es a través del procedimiento administrativo. Y el procedimiento administrativo se va a extender a todas las dimensiones, carteras ministeriales que integran el Estado. No solamente el procedimiento administrativo se aplica en municipalidades, sino que se aplica a todas las instituciones públicas. Inclusive se extiende a instituciones privadas que prestan servicio público. De tal manera que allí hay una suerte de argumento que podríamos inferir, concluir de que en un futuro, conforme se consolide el Estado, conforme la institucionalidad del Estado crezca, se va a fortalecer aún más el derecho administrativo. De tal manera que en un futuro, creo yo, que el derecho va a tener que administrativizarse, ¿no? En el derecho administrativo tenemos la oportunidad de hacer gestión, de crear desarrollo a nivel social, a nivel de las instituciones, etcétera, etcétera. Por eso tiene una naturaleza muy bonita, ¿no? Muy de gestión, muy de desarrollo, a diferencia de otras materias del derecho que más tienen una naturaleza de litigio, donde hay conflicto, ¿no es cierto? Por eso creemos de que en el futuro, conforme el Estado se consolide, conforme se conquisten nuevas formas de organización social, porque en un futuro es probable de que el Estado se mundialice, ¿no es cierto? De que exista solamente un solo Estado en la Tierra. Es probable, son visiones nada descabelladas, que exista una sola autoridad mundial. Ustedes habrán escuchado del nuevo orden mundial, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera ustedes podrán entender lo que les estoy diciendo. Tal parece que en el futuro el derecho va a tener que administrativizarse, ¿no es cierto? Pero bueno, ese es un argumento, una prognosis que hacemos en base a una visión objetiva. Bueno, pero prosigamos con lo nuestro. Muy bien, entonces ya tenemos ciertas generalidades del derecho administrativo. Entonces el Estado moderno se comunica con sus administrados, con la población a través de mecanismos democráticos. Esos mecanismos democráticos se materializan en el procedimiento administrativo. Pero hablar de procedimiento administrativo en este nivel todavía vendría a ser abstracto para ustedes. De tal manera que aún vamos a seguir especificando, vamos a concretizar aún más. Entonces, ¿cómo es que se materializa ese procedimiento administrativo? Ustedes, en forma objetiva, habrán tramitado seguramente en la universidad, ¿no? Rectificación de nota, algunos reinicios de estudios, reconocimiento de prácticas, etcétera, etcétera. Y para iniciar esos trámites, ¿qué hacen ustedes? Compran un FUS, ¿no es cierto? Compran el formulario único de trámite. Muy bien, entonces ese es el canal democrático, ese es el canal legal, jurídico, que se inicia para relacionarte, para comunicarte con la autoridad. Tú no vas y amenazas con desangrarte, ¿no? Eso no existe. Lo más efectivo es que inicies tu trámite. Muy bien, entonces allí también tenemos otra noción general. Ese FUTS, ese formulario único de trámite, tiene una base legal, una base constitucional. ¿Y cuál es esa base constitucional? Está en el artículo 2, inciso 20, ¿no es cierto? Que señala que toda persona humana tiene el derecho de petición. Entonces, fíjate, ese derecho de petición es garantizado, es materializado a través de una solicitud administrativa, ¿cierto? Que va a ser el mecanismo, el único, vuelvo a decir, democrático, participativo, para poder relacionarte, comunicarte con una autoridad administrativa, ¿no es cierto? Muy bien, entonces prosigamos con lo nuestro.
¿Cuál es el concepto integral de derecho administrativo? Aquí les he traído algunos conceptos. Todos ellos tienen mucho de cierto. Todos ellos tienen mucho de cierto. Pero también hay que notar de que falta integrarlos, ¿no es cierto? Hay que complementarlos aún más. Entiendan ustedes que la labor del jurista nunca es perfecta, ¿no? Todos los trabajos académicos son perfectibles. Bajo ese entender, hay que comprender que los conceptos, al menos estos que les he traído, necesitan complementarse con el aporte de otros autores, etcétera, etcétera. Concepto integral, ¿no es cierto? ¿Qué señala el concepto integral? Dice lo siguiente, ¿no? Es el conjunto de normas positivas y de principios de derecho público y de aplicación concreta a los organismos públicos y privados dentro de los alcances de la función administrativa del Estado. Entonces, hace referencia a un conjunto de normas positivas que deben de aplicarse por los organismos públicos y privados, ¿no es cierto? Pero que tiene un límite. El límite es la Constitución. Muy bien, tenemos otro concepto legalista. ¿Qué es lo que Perdón, nos trae el concepto legalista? A ver, el concepto legalista indica lo siguiente: conjunto de normas de derecho positivo y de principios de derecho público que regulan y rigen el ejercicio de una de las funciones del poder que viene a ser la administrativa. Por ello podemos decir que el derecho administrativo es el régimen jurídico de la función administrativa y trata sobre el circuito de obrar administrativo. Muy bien, entonces este concepto legalista hace mención a que el Estado tiene una función administrativa y que la función administrativa se va a armonizar con el poder ejecutivo. Y el derecho administrativo vendría a ser el conjunto de normas que va, que va, que va a regular justamente esa función administrativa que se centraliza en el poder ejecutivo. Entonces es una definición parcial, o sea, un poco muy parcial, diríamos así, porque no está teniendo en cuenta el poder ejecutivo, mejor dicho, no está teniendo en cuenta el poder legislativo y el poder judicial, que también cumplen una función administrativa. Y eso lo vamos a explicar, ¿no es cierto? El hecho de que el Congreso tenga una función representativa, fiscalizadora y legislativa, no quiere decir que solamente tenga esa función, ¿no? Y desconocer que tiene funciones administrativas. Dentro del Congreso de la República hay toda una estructura administrativa, hay un personal permanente, hay personal nombrado, auxiliares, técnicos, profesionales, asesores que integran la estructura administrativa, es decir, integran esa estructura de cargos, plazas públicas que a su vez coadyuvan a la función del congresista, ¿no? Por eso es un concepto un poco parcial, hay que entenderlo así, tampoco con eso estoy desconociendo el concepto, o sea, entiéndase en el real sentido de la palabra. El hecho de que diga que es un concepto parcial tampoco quiere decir que se esté menospreciando, ¿no? Eso que quede bien claro, por favor. Muy bien, entonces vamos a entrar a otro concepto para analizarlo. El tercer concepto es concepto de poder ejecutivo. A ver, ¿qué es lo que señala esto? Es la rama del derecho referente a la organización, funciones y procedimientos del poder ejecutivo. Entonces, se relaciona con el anterior concepto, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, generalmente el común denominador de estos conceptos atañe a que es un conjunto de normas que regulan la función administrativa desarrollada por el Estado, ¿no es cierto? Es un concepto muy general, pero hay que complementarlo con otras aristas. Por ejemplo, el derecho administrativo no solamente es un conjunto normativo, ¿no es cierto? No es un conjunto de normas solamente. El derecho administrativo también crea sistemas,
procedimientos, reglas, estrategias para mejorar el sistema de la administración pública. Y para ello se nutre con los aportes de otras ciencias. La ciencia de la administración como ciencia, lógicamente tiene una serie de herramientas que justamente permiten la productividad, permiten una organización óptima, pero lamentablemente la ciencia administrativa se ha inclinado a la administración privada. No hay una disciplina consolidada, ¿no es cierto?, que busque desarrollar la administración en estándares públicos. O sea, todavía no hay un crecimiento digamos, de esa disciplina que vendría a integrar también la administración, ¿no? Entonces, fíjate, hablar de derecho administrativo no implica solamente hablar de normas, sino que implica hablar de todas las vivencias, experiencias que se desarrollan dentro de la administración pública. Dentro de, digamos, de ese concepto, de ese enfoque, lógicamente el abogado aplica normas, pero las aplica con criterio, no las aplica en forma literal. Las tiene que aplicar con criterio para solucionar problemas de la administración pública. Porque si tú vas a aplicar la norma con un criterio sesgado, literal, es probable que se agrave el problema. Pero si la interpretación que va a aplicar el abogado es principalista, es constitucionalista, es decir, aplica la norma administrativa, pero inspirándose en la Constitución, en los valores supremos, poniendo en preponderancia el interés superior, el interés público, el bien común, lo más probable es que se garantice al mismo derecho, ¿no es cierto? Y el derecho como ciencia plantea ello, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Inclusive hay una máxima del derecho, ¿no? Si tienes una ley injusta, ¿qué debes de hacer prevalecer? La justicia, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente para ello se requiere de un profesional muy competente, que sepa argumentar por qué se está aplicando la norma en un sentido amplio y constitucional. Entonces, para eso tendrá que argumentarse. Muy bien, entonces, lógicamente el concepto de derecho administrativo no solamente se debe centralizar al aspecto normativo. La norma es una herramienta del derecho, ¿no? El derecho es una ciencia que busca solucionar problemas jurídicos. Y para solucionar esos problemas jurídicos, ha visto por conveniente crear una herramienta. Y esa herramienta viene a ser la ley, la norma jurídica, que plasma conductas que se alinean con los valores supremos, ¿no es cierto? Muy bien, pero en la práctica hay problemas, porque a veces los seres humanos no se alinean a esa conducta establecida en la norma. Entonces, a partir de esa dicotomía, a partir de esa falta de armonía, se generan problemas. Entonces, el derecho administrativo tendrá que solucionar esos problemas, aplicando la norma procedimental, aplicando los principios generales del derecho, aplicando la jurisprudencia administrativa, aplicando valores supremos reconocidos en la Constitución. No necesariamente tengo que aplicarlo todo al pie de la letra, ¿no es cierto? Ese sería un error. Les voy a poner un ejemplo concreto para materializar todo esto. Resulta que tenemos a Carlos. Carlos le gusta el motocross y está en una competencia y, bueno, sufre un accidente, pierde la conciencia y es llevado inmediatamente al centro de salud público. Y en el centro de salud público hay un aviso. En la puerta dice lo siguiente: en mérito a la directiva número 43-2020, no se puede atender si uno no es paciente, no tiene historia clínica y sobre todo no tiene DNI, ¿ya? Lo facilitamos con esto. No se puede atender sin presentación del DNI vigente. Eso es lo que dice la directiva. Y estoy seguro que ustedes habrán visto esa directiva en muchos centros de salud.
Pregunto, ¿existe la directiva? ¿Se ha aprobado la directiva? A nivel de ese centro de salud, ¿se ha aprobado esa directiva? A ver, tú como médico, tú como profesional de la salud, ¿vas a hacer caso a la directiva esa? ¿No lo vas a atender a Carlos? Carlos está desangrando. ¿Qué vas a hacer? Problema concreto. ¿Qué vas a hacer? Soluciona. A ver, les lanzo esa pregunta. ¿Qué se haría en ese caso? Por un lado está la estructura normativa de esa institución, ¿no es cierto? Hay una directiva. Y por otro lado, pero hay una máxima del derecho, ¿no es cierto? Por otro lado está la Constitución Política, artículo 1. ¿Qué es lo que dice el artículo 1? El fin supremo de la sociedad y del Estado es la persona humana y su dignidad. ¿No es cierto? El artículo 2, inciso 1, ya también dice lo siguiente. Toda persona tiene derecho a la vida. Pregunto yo, en todo caso, esa directiva tendrá que ser declarada inconstitucional, ¿no es cierto? Tendrá que inaplicarse, o se va a aplicar, o el médico va a aplicarla, va a desconocer que Carlos está desangrando y que se siga muriendo porque no ha traído el DNI. Eso sería totalmente ilógico y irrazonable. Carlos, en primer lugar, está inconsciente. No, está inconsciente. Por lo tanto, no puedes exigirle un DNI. Tanto más que la Constitución ya te está diciendo eso. ¿No es cierto? El derecho a la vida está por encima de todo. Que el fin supremo de la sociedad y del Estado es la persona humana y su dignidad. Entonces, ¿qué tendrá que hacer ese médico? Inaplicar. Inaplicar la directiva. Lógicamente, el médico no tiene funciones jurisdiccionales, ¿no es cierto? No puede declararla inconstitucional, pero sí puede inaplicarla. Inaplicarla, pero teniendo en cuenta de que hay un respaldo constitucional. ¿No es cierto? Entonces, fíjate, la interpretación de la normativa tiene que ser sistemática, siempre tiene que ser constitucional. Y cuando diga constitucional, hago referencia a todo lo positivo, a todos los valores morales, éticos, etcétera, etcétera. A todo el ordenamiento jurídico, más valores éticos, morales, etcétera, etcétera. Costumbres, etcétera, etcétera. A todo eso hago referencia. ¿No? Porque la Constitución justamente es eso. Es el conjunto de principios y valores supremos que aspira la sociedad. La sociedad aspira a igualdad, justicia, libertad, todo está reconocido aquí en la Constitución. Por eso se dice que la Constitución es un documento principalista, que no solamente tiene una implicancia jurídica, sino que tiene una implicancia en toda dimensión, educativa, ética, filosófica, económica, histórica, etcétera, etcétera. Por eso cuando diga Constitución, ustedes ya deben de entender de que hago referencia a todo lo positivo que aspira a la sociedad. Muy bien, entonces, si eso está dispuesto en la Constitución y tienes una directiva administrativa que dice que no se atiende al paciente si es que éste no tiene DNI vigente, entonces, por el hecho de que esté normada esa situación en un reglamento, en una directiva administrativa, tú tendrás que inaplicarla. ¿Por qué? Porque por encima está la Constitución. Eso lo saben ustedes y lo vamos a recordar ahorita a través de la pirámide del ordenamiento jurídico. Muy bien, por lo tanto, el concepto literal, lógicamente, tiene que integrarse aún más. Este concepto de derecho administrativo no solamente tiene que descansar en el conjunto de normas positivas, porque la realidad no está construida solamente de normas positivas, sino que hay vivencias, hay experiencias, hay todo un conjunto de vivencias, de prácticas, de experticia, que el profesional del derecho administrativo las ha vivido y sobre esa base ha construido un criterio real que le permite solucionar este tipo de problemas. ¿No es cierto? Entonces, eso también va a nutrir la ciencia del derecho administrativo. Por lo tanto, hemos definido al derecho administrativo como lo siguiente, ¿no es cierto? Muy bien, esto es aporte mío, esto es mi definición. Y lógicamente se construye sobre todo lo que les he indicado.
Muy bien. Considero que el derecho administrativo es una disciplina integrante de la gran ciencia del derecho encargada de estudiar las relaciones entre el Estado, materializado en las diversas instituciones públicas y los ciudadanos usuarios de servicios públicos. En el marco de la Constitución Política del Perú, los derechos humanos y el Estado social de derecho, con la finalidad de gestar el desarrollo institucional del Estado, el progreso y bienestar social, la solución de problemas, reivindicación y garantía de derechos fundamentales, aplicando principios, legislación, teorías, procedimientos y sistemas administrativos. Creemos de que en este concepto, de alguna manera, se recogen todas aquellas dimensiones que atañen al derecho administrativo. Estamos seguros que todavía este concepto merece mayor revisión y seguramente con el transcurso de mi vivencia, de mi experiencia en gestión pública, va a ir mejorándose, ¿no? Pero por el momento tenemos este concepto que de alguna manera está tratando de sintetizar, aglomerar todas aquellas dimensiones que atañen al derecho administrativo. Les decía que no solamente el derecho administrativo es legislación, sino que también es inteligencia, ¿no es cierto? Es producción, es solución de problemas. Y el abogado de una institución pública va a afrontarse a problemas muchos más abstractos que los matemáticos, ¿no? Por lo menos en los problemas matemáticos tienes datos y sobre esa base tienes premisas para lograr obtener un resultado. Pero en el tema jurídico, la situación es mucho más compleja, los problemas son más complejos. Por ejemplo, les pongo lo siguiente. Por un lado tienes a Roberto, y Roberto es el presidente de los empresarios de la urbanización de La Rapa. ¿Ya? Mira, fíjate, es el representante de todo un poder social, es una organización social, es una organización de empresarios. Lo que ellos están pidiendo es eh, que se permita el comercio de los negocios que están en esta urbanización hasta las 12 de la noche. ¿Ya? Es un ejemplo. Muy bien, así que presentan su carta memorial, presentan su solicitud, allí están los informes técnicos que avalan que no va a haber impacto social, que por el contrario va a haber un impacto económico en la urbanización, que a su vez se va a ver reflejado en la conquista de mejores estándares de calidad de vida en ese vecindario, etcétera, etcétera, ¿no? Allí los temas son objetivos, técnicos y científicos, ¿no? Esos informes los han suscrito un antropólogo, un economista, de tal manera que los informes son objetivos, son científicos. Y con esos informes se ha elaborado la petición y se ha presentado a la Municipalidad Distrital de San Jerónimo. Muy bien. Paralelamente, se presenta otra solicitud en el sentido de que prevalezca el derecho de seguridad y tranquilidad pública. Y este memorial ha sido presentado por los vecinos de esa urbanización, que no son empresarios, pero que también son vecinos de esa urbanización. Y se han enterado de que los empresarios han presentado esa solicitud. Así que ellos, para tener respaldo, para darle respaldo al derecho a la seguridad y tranquilidad pública, también han recurrido a profesionales. Fíjate, aquí el abogado se convierte solamente en director del trámite, pero él no podría respaldar un informe objetivo en materia de desarrollo económico, ¿no? Eso no es tarea del abogado, esa es tarea del economista, ¿no? En cuanto al impacto social, tendrá que recurrirse a un profesional en sociología, en antropología, que seguramente con experiencia
y con conocimiento reconocido, ¿no? Porque tiene título profesional, en todo caso, eso va a respaldar la solicitud que va a interponer el vecindario. Entonces, muy bien, ambas solicitudes se presentan ante la municipalidad. Y tú, Carlos, tú, Roberto, eres el asesor legal. ¿Tú crees que va a resolver eso el alcalde? El alcalde lo que hace es personificar al gobierno local, él no resuelve nada. Primero, no es técnico, ¿cierto? Simplemente es autoridad elegida por el pueblo. Y en muchos casos el pueblo ha elegido mal. Así que entenderán que el alcalde finalmente le va a entregar esa patita caliente, le va a entregar al asesor legal. ¿No es cierto? Eso es así. Entonces, tú, Carlos, tú, Roberto, tú, Stephanie, ¿cómo vas a resolver? Resuelve. ¿Mm? Entonces, fíjate, no es un problema simple, ¿no es cierto? Hay un conflicto de derechos. Por un lado, la libertad de empresa, la libertad al trabajo. Así se está argumentando en la petición de los empresarios. Y por otro lado, tienes otro derecho constitucional, el derecho a la tranquilidad y seguridad pública, ¿no? Y que a su vez esos derechos han sido desarrollados y respaldados por informes técnicos de profesionales, ¿no? De tal manera que tú que eres abogado preparado solamente en lo jurídico, te han enviado expedientes que tienen informes de sociólogos, politólogos, antropólogos, economistas, así que, ¿qué vas a hacer? Vas a tener que resolver el problema y vas a tener que resolverlo dentro de un plazo prudencial, tampoco puedes dilatar mucho. ¿Qué vas a hacer? Muy bien, entonces, date cuenta de que en el derecho administrativo no solamente tienes que recurrir al tema legal, o sea, es una fuente normativa, por supuesto, trascendental, nadie desconoce eso, pero el asesor legal de una institución pública tiene que, tiene que tener un criterio panorámico, un criterio sólido, formado a partir de su estudio, a partir de su experiencia, sobre todo a partir de su práctica, a partir de su vivencia en la gestión pública. De lo contrario, va a patinar, ¿no es cierto? Por eso, los cargos públicos, para ostentar un cargo público, siempre se exige experiencia, de 5 años, 10 años, y en buena hora, porque se trata de asegurar la efectividad en el trabajador, que ese trabajador retribuya la alta remuneración que va a ganar, que solucione problemas, que tenga manejo político, que tenga manejo jurídico, ¿no? Porque finalmente las instituciones públicas se relacionan con la masa, con la población, y hay que tener también elementos de naturaleza política, ¿no es cierto? Entonces, fíjate, es un tema muy complejo, ¿no? Es un tema muy complejo. Muy bien, entonces, bajo ese enfoque, bajo esa noción, lógicamente vivida, vivenciada, hemos considerado este concepto, ¿no es cierto? Porque está reconociendo la importancia de la normativa jurídica, pero también reconoce la importancia de procedimientos, de sistemas que tienen que construirse para solucionar el problema administrativo. Y todo ello necesariamente se tiene que dar en un contexto real, ¿no es cierto? En un contexto real. Muy bien, prosigamos. Muy bien, vamos a hablar ahora sobre las características del derecho administrativo. El derecho administrativo se caracteriza por ser un derecho público, es un derecho interno, es un derecho común y humanístico, y es un derecho dinámico. Muy bien, vamos a analizar en qué consiste todo esto. Es un derecho público porque es un mecanismo jurídico procedimental que va a construir, ¿no es cierto?, la relación entre el Estado y los particulares. También va a permitir la relación entre entidades del Estado. También es posible ello, pero principalmente asegura una adecuada comunicación entre el Estado, sus instituciones públicas y los administrados, que vendría a ser la población. Por lo tanto, es un derecho público, ¿no es cierto? Aquí hay, digamos,
se pone en práctica normativa que atañe al interés público, que atañe a la estructura pública administrativa, de tal manera que es un derecho público, ¿no es cierto? Es de interés público. Muy bien, un ejemplo para entender esto. Por ejemplo, Roberto, ¿cierto? O el ejemplo del vecindario de la Arapa. Ese trámite que lo realiza el representante de los empresarios es un trámite que se engarza dentro de normas públicas, de normas de contenido público y de interés social. De por medio está la Constitución, de por medio está el derecho administrativo, que justamente reconocen que en primera línea siempre debe de estar el interés público. ¿No? No es un negocio, no es un contrato privado como ocurre en el derecho civil, en el libro de obligaciones, donde los particulares pueden, digamos, convenir y otorgarse transacciones recíprocas. Finalmente ese trámite obedece enteramente a la voluntad de las partes. Por lo tanto, es un derecho privado, ¿cierto? Es propio de las partes. Ellas convienen sobre sus prestaciones recíprocas. Pero en caso del derecho público no sucede eso. No puede haber transacción. Por el contrario, hay unilateralidad, ¿no? Hay verticalidad, no hay horizontalidad, hay verticalidad. Por eso es un derecho público que tiene que aplicarse, ¿no? Donde finalmente la decisión de la autoridad pública es una decisión de autoridad, es una decisión unilateral. La autoridad no te consulta, ¿no es cierto? No conviene contigo. Simplemente te aplica la norma, tomando en cuenta los criterios que les he mencionado, el procedimiento, sistemas, la misma normativa, la constitución, etcétera, etcétera. Sobre esa base, decide, ¿no? Entonces, todo esto obedece al derecho público, ¿no? No hay espacio para la libertad, ¿no es cierto? Muy bien. Derecho interno. El derecho administrativo es un derecho interno porque va a regular la estructura interna administrativa. El Estado está integrado por una red de instituciones públicas. Por ejemplo, les voy a poner como ejemplo lo siguiente, tenemos el Ministerio de Salud, ¿no es cierto? El Ministerio de Salud, que tiene su ministra, en la actualidad es Pilar Macetti, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces ella lidera toda esa cartera ministerial. Pero esa cartera ministerial está integrada por una serie de instituciones públicas. Tienes hospitales públicos, centros de salud públicos, centros de salud menor públicos, postas médicas, por ejemplo, hospitales, etcétera, etcétera. Hay niveles también, ¿no es cierto? Hay niveles en cuanto a la organización en salud, hay niveles de los establecimientos de salud. Ahorita no recuerdo bien, pero hay niveles, ¿no? Por ejemplo, las intervenciones quirúrgicas mayores solamente se desarrollan en los hospitales porque son establecimientos de salud mucho más grandes, más complejos, que tienen mayores herramientas, mayores recursos, hay profesional mucho más capacitado inclusive, ¿sí? Entonces una intervención, digamos, quirúrgica a nivel de la médula espinal no podría desarrollarse en una posta médica, ¿no es cierto? Se tiene que referir al paciente a una institución mucho más grande que tiene un nivel más grande. Entonces, a nivel de la salud también hay jerarquías. Es más o menos como lo que sucede con el Poder Judicial. Los casos menos complejos se tramitan ante los juzgados de paz letrado. Los que siguen, los que merecen un grado de conocimiento, mayor complejidad, ¿no es cierto?, van a ser tramitados por juzgados especializados. Y así se evidencia toda una estructura en el ámbito jurisdiccional. Lo mismo pasa en la salud. Entonces, el Ministerio de Salud está integrado por una red de instituciones públicas que prestan servicios de salud. Entonces, ahí se habla de una estructura administrativa,
una red de instituciones públicas. Entonces, el derecho administrativo regula esa estructura administrativa que es interna, es propia, digamos, del servicio de salud dentro de nuestro país. Nuestro derecho administrativo interno no podría regular el sistema administrativo de Venezuela, de Chile, eso no es posible. El derecho administrativo es un derecho público y es un derecho interno. Regula las actividades de las instituciones públicas internas que prestan servicios públicos. Muy bien. Luego tenemos otra característica. El derecho administrativo es dinámico. El derecho administrativo, lógicamente, va a obedecer a una situación real que es bien dinámica, que es muy cambiante. Y no solamente el derecho administrativo se regula en forma general, sino que el derecho administrativo principalmente va a buscar que cada institución pública se regule a sí misma, regule su propia estructura administrativa, su propio cuadro de plazas, de personal, remuneraciones, pero tomando en cuenta la Constitución y la ley general, ¿no es cierto? Pero fíjate, cada institución pública tiene la autonomía para regularse, para emitir sus normativas internas. Entonces, bajo este concepto preliminar, entiéndase de que hablar de derecho administrativo implica hablar de un gran conjunto de normas jurídicas, ¿no? Les pongo otro ejemplo. Digamos, Roberto, ¿no es cierto? Se le ha contratado como abogado asesor legal de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo. Roberto maneja al pie de la letra la Constitución. Maneja al pie de la letra la ley del procedimiento administrativo general. Pero Roberto se olvidó de que eso no solamente es derecho administrativo, que derecho administrativo implica con mayor razón saber inmiscuirse, revisar, estudiar la normativa interna de esa institución. ¿Por qué? Porque la institución también emite normas. No solamente emite normas el poder legislativo. Dentro de un contexto real, todas las instituciones emiten normas que implementan las leyes generales para adaptarlas lógicamente a la circunstancia concreta, a la circunstancia real. Así que esa ley del procedimiento administrativo general que se haya aprobado mediante decreto supremo 004-2019-JUS, simplemente es un marco general. Cada institución sobre esa base tiene que aprobar su TUPA, texto único de procedimientos administrativos. Sobre esa base, cada institución tendrá que aprobar su RAS, reglamento de aplicación de sanciones. Sobre esa norma general, cada institución tendrá que adaptar la normativa general a los procedimientos administrativos específicos. ¿Se dan cuenta? Entonces, el abogado no solamente es mero interpretador de la norma general, sino que también tiene que crear normativa para integrar, para adaptar la norma general al contexto real de esa institución. Entonces, a Roberto se le ha contratado como abogado administrativista. Entonces, fíjate, no solamente tiene que manejar la Constitución, la ley del procedimiento administrativo general, y ahí quedó. No, eso es un error gravísimo, eso es pecar de soberbia, ¿no es cierto? Eso es decir que por el hecho de que yo sé la Constitución, ya no lo sé todo, eso es un error garrafal. Entonces, lo que va a tener que hacer Roberto es estudiar la normativa propia de esa institución, reglamento interno de trabajo, el cuadro de asignación de personal, el organigrama, y aquí viene lo difícil. Tenemos el MOF y el ROF institucional, el Manual de Organización de Funciones, el Reglamento de Organización y Funciones, que son normativas internas donde se establecen las funciones y competencias de cada funcionario, de cada trabajador de esa entidad pública. Todo
siempre dentro del marco de la ley general, de la ley nacional y de la Constitución. Así que Roberto va a tener que estudiar. Por eso hay una etapa, ¿no es cierto? La etapa de la inducción laboral, donde es la etapa elemental donde Roberto debe de inmiscuirse, entender los sistemas administrativos de esa propia institución, conocer, identificar las fortalezas, debilidades, objetivos de esa institución, y sobre esa base ya Roberto por lo menos ya tendría un panorama más claro para poder desempeñarse como profesional. Pero no solamente les decía que el desempeño de Roberto se va a limitar a la interpretación de normas, sino que las normas en el derecho administrativo son dinámicas. Por ejemplo, el contexto actual de emergencia sanitaria. Se han emitido decretos de urgencia, ¿no es cierto?, que tienen un manto general, ¿no es cierto?, una aplicación general, pero cada institución pública tendrá que implementar ese decreto de urgencia, que es general, que es nacional. Cada institución tendrá que adaptar sus procedimientos, aplicar esos protocolos de aislamiento para adaptar sus procedimientos a la realidad de emergencia nacional. ¿Se dan cuenta? Entonces, no solamente el abogado tiene un papel aplicador o interpretador de normas, sino que también va a generar procedimientos, va a adaptar los mismos a un contexto real. Y para ello lo que se debe de tener es mucha humildad. Hay que reconocer que uno tiene limitaciones, pero hay que superar las limitaciones con el estudio, con la voluntad. Porque fíjate, el abogado Roberto ya va a estar a otro nivel. El alcalde le va a decir, oye, muy bien Roberto, ya tú me has solucionado el problema de la rata. Muy bien, te agradezco por eso. Yo no creía que lo ibas a solucionar, pero lo has solucionado. Y eso me ha permitido a mí dar una solución a mis electores y me ha generado rédito político. Pero ahora te tengo otro problema, Roberto. Ya. Yo soy el alcalde, tú sabes que yo soy el alcalde, yo simplemente firmo, así te va a decir. Así que mire, Roberto, ahora tienes el problema de adaptar las normas nacionales sobre la emergencia sanitaria, hay que adaptarlas a nuestra institución. Así que, Roberto, ya pues, tú eres el director de todo esto. Coordina con los otros trabajadores, con los otros profesionales, tú ya coordinas, pero me solucionas. Y me lo solucionas inmediatamente. Mañana mismo ya yo tengo que estar mandando mi informe, ya tengo que estar, digamos, rindiendo cuentas sobre la aplicación de las normativas nacionales, ¿cierto? Porque es así, es una estructura administrativa, así se maneja. ¿Mm? Entonces, fíjate la gran responsabilidad, ¿no es cierto?, que existe. Muy bien, entonces, fíjense, en mérito a la coyuntura real, que puede ser política, económica, de emergencia sanitaria, catástrofes, qué sé yo, el derecho administrativo es una herramienta de adaptación para la solución del problema. Hay un cataclismo, en el distrito de San Jerónimo el cerro se ha caído, ¿no? Hay un derrumbe gigantesco. Sobre esa base, la autoridad política, el alcalde y todos sus profesionales tendrán que tomar decisiones, ¿no es cierto? Y si es que las cosas lo requieren, tendrán que emitirse ordenanzas municipales que aseguren la tranquilidad, la seguridad de la población. Esas decisiones, es decir, se van a poner a nivel de una ley, y las municipalidades tienen iniciativa legislativa, es decir, emiten ordenanzas municipales que tienen rango de ley, pero ese pronunciamiento normativo tendrá que ser sobre la base de una un previo debate, de un previo análisis, lógicamente para mantener la tranquilidad ante esa catástrofe que ha habido. Se requiere en todo caso de acciones, pero esas acciones generalmente se normativizan a través de las normativas internas. Entonces, fíjate, el derecho administrativo es dinámico, ¿no? Cada institución es autónoma para
regular sus propias actividades. Cuando digo que existe autonomía, voy a aclarar también esto, no estoy hablando de soberanía, no estoy hablando de independencia, ¿no? Que la institución, por decir la Universidad Nacional tiene autonomía y sobre pretexto de eso va a hacer lo que quiera, tampoco es así. Cuando se habla de autonomía, significa que uno tiene la facultad para normarse a sí mismo, pero respetando el marco general, el marco legal general, nacional, etcétera, ¿no es cierto? No estamos hablando de independencia ni soberanía. Muy bien, entonces, en ese sentido, el derecho administrativo es dinámico. ¿Mm? Se adapta a las circunstancias reales, a las circunstancias objetivas. ¿Por qué? Porque se trata de asegurar la garantía de derechos. Hay un cataclismo, hay una catástrofe, muy bien, entonces hay que tomar decisiones. Y esas decisiones generalmente se normativizan a través de normas de la administración pública. Muy bien, el derecho administrativo es común y es humano, ¿no? El derecho administrativo es una herramienta, es la herramienta general, es la herramienta democrática, con efectividad y ejecutoriedad. No hay otro mecanismo. El procedimiento administrativo es común en todas las instituciones públicas. Hay diferencia en cuanto a plazos, hay diferencia en cuanto a tasas, en cuanto a requisitos, pero a lo que quiero hacer mención es a que existe un procedimiento administrativo. Y ese procedimiento administrativo está reconocido en la ley del procedimiento administrativo general. O sea, el derecho administrativo es un derecho común, ¿no? No está aislado, no es exclusivo, es un derecho común. Si tú quieres mantener relación con la autoridad política, con la autoridad administrativa, muy bien, aplica el derecho administrativo, que viene a ser el derecho común, aquella herramienta que permite construir mecanismos de comunicación entre el Estado y sus administrados. El derecho administrativo es humano. El derecho administrativo busca garantizar los derechos fundamentales de la persona a través de estas herramientas que les he mencionado, a través del procedimiento administrativo. Tenemos a Marta. Marta quiere reivindicar su derecho de propiedad, ¿no es cierto? De tal manera que puede promover ese derecho de propiedad a través de la solicitud de certificado de posesión, que lo va a tramitar ante la municipalidad. ¿Te das cuenta? Entonces tienes un mecanismo administrativo para promover el derecho fundamental. Tenemos a Esther. Esther lo que quiere hacer es, Esther quiere trabajar, Esther. Es un derecho fundamental el trabajo, ¿no es cierto? Eso está reconocido en la Constitución, artículo 22 y siguientes, ¿no es cierto? El trabajo es un deber y es un derecho. Muy bien, entonces, pero el trabajo tiene que ponerse en práctica respetando la Constitución, respetando el ordenamiento jurídico. Entonces, bajo ese enfoque, lo que va a hacer Esther es solicitar licencia de funcionamiento de un restaurante, de tal manera que aspira a una autorización municipal que a su vez legitime su derecho al trabajo, su derecho a la libertad de emprendimiento, su derecho a la empresa, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta entonces cuál va a ser el mecanismo más humano, el que busca garantizar los derechos? Lógicamente, los procedimientos administrativos, lógicamente, el derecho administrativo. Entonces, Esther lo que le queda es recurrir ante la autoridad pública para que ésta garantice, legitime su expectativa de poner en práctica el derecho al trabajo. ¿Mm? No podría darse lo contrario, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos a Petronilo. Petronilo, sobre texto de que el derecho al trabajo es un derecho fundamental, saca su carpa a la calle, empieza a vender fruta, contamina, qué sé yo, la vereda,
no guarda los protocolos de aislamiento social, qué sé yo, hay un tema de informalidad, pero Petronilo lo justifica en que el derecho al trabajo es derecho fundamental. Muy bien, es un derecho fundamental, nadie lo desconoce, pero oye, Petronilo, tienes que cumplir los requisitos, tienes que obtener la licencia municipal, la autorización. Caso contrario, vas a ser perseguido por el Estado. Y obviamente el Estado te persigue. Y ustedes han visto las noticias, cómo te persigue el Estado. El Estado no descansa hasta erradicar la actividad ilegal, ¿no es cierto? Te persigue. Y lógicamente hay quejas, ¿no? Hay quejas de algunos ciudadanos, ¿no? Que la SUNAT nos ha quitado todo, que a los grandes empresarios no les quita nada, ¿no? Comentarios de ese tipo, pero en el fondo sucede eso, que ha habido incumplimiento de normas administrativas y el Estado, lógicamente, tiene la facultad sancionadora, que es una herramienta del Jus Imperium, ¿no es cierto? Ustedes también eso lo han estudiado en Derecho Romano, en una institución que se ha heredado de la antigua Roma, donde el Estado tiene que hacer cumplir las leyes, justamente para mantener la tranquilidad, la cohesión, etcétera. Y para eso tendrá que aplicar la fuerza. Y si hay un negocio ilegal, hay un bar que vende bebidas alcohólicas a menores de edad, hay discotecas que no tienen licencia de funcionamiento cerca de algún centro educativo, el Estado está ahí para aplicar la fuerza de la ley. Las va a cerrar, las va a perseguir. A los propietarios los va a perseguir hasta sancionarlos drásticamente, ¿no? Demorará un trámite, un tiempo, que esto ya tiene más que ver con lo burocrático, con la actitud de las personas, que con el sistema administrativo, pero tarde o temprano va a haber sanción. En esta emergencia sanitaria el día sábado, viernes, hubo un problema de esa naturaleza, ¿no es cierto? 13 muertos en una discoteca ilegal que no tenía autorización, etcétera, etcétera. Así que allí el Estado va a tener que identificar a los responsables. Va a haber sanciones administrativas, penales, civiles, de todo índole. Lógicamente el Estado no es el responsable, ¿no? Aquí el responsable es los organizadores de esa fiesta y también los propios consumidores, pero gran responsabilidad van a tener los que han organizado ese evento, ¿no? A todo nivel, administrativo, penal, civil. Fíjense, entonces el Estado, a través de sus instituciones públicas, te persigue. ¿Por qué? Porque se busca erradicar la informalidad, ¿no es cierto? Se busca consolidar una estructura eficiente que cumpla la normativa, y de tal manera que el Estado utiliza la fuerza en muchos casos. Muy bien, entonces ya tenemos allí, ¿no es cierto? El derecho administrativo es público, es un derecho interno, es un derecho dinámico, es un derecho común y humano, ¿no es cierto? Muy bien. Aquí tenemos otra arista de esta diapositiva, que atañe la importancia del derecho administrativo. El Estado figura por todas partes dictando normas, autorizando o prohibiendo actividades. Parte de esas funciones del Estado se realiza en la rama administrativa. Entonces ahí va la importancia del derecho administrativo. Todo es Estado, prácticamente, ¿no es cierto? Hay instituciones públicas por doquier. A nivel nacional son más de 2.500 instituciones públicas, que es un número gigantesco. Y la única forma de relacionarse con las instituciones públicas es a través del derecho administrativo, que establece procedimientos para alcanzar la reivindicación, la promoción de algún derecho, en alguna situación en particular, por ejemplo, por supuesto. De tal manera que cuando se habla de Estado, necesariamente se tiene que hablar de derecho administrativo, de estructura administrativa. Ello implica también reconocer con cierto civismo respeto a toda esa estructura administrativa, ¿no? A partir de ello se debe de reconocer y garantizar el principio de autoridad. Estamos en un Estado moderno donde hay estructura administrativa, donde hay autoridad administrativa, y la población tiene que respetar
al Estado, tiene que respetar la estructura administrativa vigente, imperante, respetar a la autoridad. ¿Mm? Les pongo otro ejemplo que evidencia que hay grandes sectores de la población que todavía no asumen con rol cívico esta concepción del civismo. Cuando uno le falta el respeto a la autoridad policial, por ejemplo, ¿no? Podrá tener el error el policía, pero es autoridad, respeta, ya tendrás los canales democráticos para reclamar o hacer valer tu derecho, pero que te resistas a una intervención, estarías cometiendo un error gravísimo, te van a detener. Entonces, tienes que respetar y escuchar a la autoridad policial. Si te dice detente, te detienes. Y con todo respeto tendrás que dirigirte también, ¿no? Señor oficial, tenga usted muy buena tarde, dígame qué le puedo ofrecer, qué le puedo servir. El oficial te dice, ¿sabe qué, señor? En estado de emergencia no se puede circular, no se puede transitar en forma libre. ¿Cuál ha sido su motivo? Tendrás que darle una razón suficiente, ¿no? Y real y objetiva, porque te va a escarbar y la autoridad está de vuelta. Así que no le mientas a la autoridad. Efectivamente, señor oficial, he salido para ir a comprar medicamentos. Aquí está mi receta médica y estoy yendo aquí a la farmacia. Y ese es un motivo exceptuado. ¿Mm? Otra cosa no podrías decir. ¿Cuál sería el otro? El otro que está exceptuado es que estés yendo a abastecerte de alimentos. Estoy yendo al supermercado, aquí está mi lista de alimentos que voy a ir a comprar. Lógicamente, aquí está mi bolsa de mercado. Bueno, eso es objetivo y eso es lo más probable es que se te entienda, ¿no? En forma razonable. Pero si le vas a mentir a la autoridad, ¿no? Realmente estás yendo qué sé yo, a reunirte con otras personas y en ese momento te sorprende la policía y en ese momento te va a decir, señor, ¿cuál es su motivo? Y no vas a saber nada que decir, vas a titubear. Señor, ¿sabe qué? Yo me estoy yendo a reunir, a visitar a mis parientes. Frito, ¿no? Ya estás frito. Bajo esas circunstancias, cuestionar, desprestigiar a la policía, eso ya sería ilógico y razonable. Mejor te quedas callado y asumes tu responsabilidad y pagas tu multa. Hay que asumir también nuestro rol, hay que respetar a la autoridad, ¿no? Vuelvo a decir, en nuestro país, al menos en esta coyuntura social, se está evidenciando mucho irrespeto a la autoridad, ¿no? Y ello está equivocado. Ello es un gran error dentro de un Estado democrático moderno que buscamos alcanzar. Si queremos un Estado eficiente, eficaz, también comencemos nosotros con nuestro rol, ¿no? Como ciudadanos también asumamos nuestro papel cívico. Si hay disposiciones reglamentarias, normas de emergencia sanitaria, hay que respetarlas, no están para infringirlas. Aquí también les voy a traer otro ejemplo. Hay un sociólogo de la Universidad Católica que hizo un análisis de la coyuntura, de la conducta social, de la conducta del peruano en general. Lógicamente, estamos hablando de generalidades, ¿no es cierto? Hay muchos casos excepcionales, hay buenos ciudadanos, eso no vamos a desconocer. Por ejemplo, nuestros estudiantes de la Universidad Andina cumplen un rol intachable, están en su casa estudiando y todo eso. Pero en general hay un gran sector de la población que tiene problemas de conducta, tiene problemas ya de salud mental. Quiere oponerse a todo lo que la autoridad dice. Y así no se puede construir sociedad, no se puede construir paz, desarrollo institucional, no se puede construir Estado. Entonces ya no es un tema de la autoridad solamente, ya no es solamente culpa del presidente Vizcarra. Hay algunos muy audaces que le echan la culpa al presidente Vizcarra, ¿no es cierto? Pero en realidad depende mucho de la población. Hay un factor social y cultural que no nos ha permitido todavía dar el último paso, ¿no? Hemos crecido a nivel económico, a nivel de infraestructura, pero a nivel tecnológico inclusive,
pero todavía no hemos logrado dar el salto a un país del segundo mundo porque tenemos un escollo que viene a ser lo informal, que viene a ser la conflictividad. Finalmente todo eso se resume al aspecto social, ¿no? Tenemos una población bien especial. Vuelvo a decir, hay excepciones, hay ciudadanos cívicos que respetan y asumen su rol intachable, respetan a la autoridad, respetan a la norma, por supuesto. Pero también hay un gran sector. Entonces este sociólogo, Yamamoto, me parece que es, ¿no? Yamamoto, y él concluyó de que hay un problema conductual en los peruanos, ya que tiene que ver inclusive con la salud mental. Bueno, esto seguramente lo vamos a ir desarrollando a lo largo de la asignatura. Ustedes mismos van a seguramente sacar sus propias conclusiones. Jorge Yamamoto, ¿no? Bacán, ¿no? Chévere. Yo lo he estado siguiendo desde mucho tiempo atrás. Tiene conclusiones interesantes, ¿no? Un análisis, es psicólogo social, sí, psicólogo social. Tiene unas conclusiones que deberían tomarse en cuenta, ¿no? Deberían tomarse en cuenta. Muy bien, sigamos entonces. A ver, chicos, por favor, voy a terminar las diapositivas y después vamos a dar un espacio para la intervención de ustedes. Muy bien. ¿Qué más? A ver, objetivos del derecho administrativo. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la disciplina nuestra? Difundir la teoría, la doctrina de la ciencia del derecho administrativo. El derecho administrativo es una disciplina jurídica, es una subciencia, diríamoslo así para que se entienda, ¿no es cierto? La ciencia macro viene a ser el derecho, que tiene una serie de disciplinas. Una de ellas es el derecho administrativo. ¿Cuál es el objeto de esta disciplina jurídica? Difundir la doctrina, la teoría del derecho administrativo. Entiéndase, derecho administrativo. No estamos hablando de la ciencia de la administración, que tiene otra connotación, que generalmente les he adelantado, tiene que ver más con la gestión privada, ¿no? En caso del derecho administrativo, se hace preponderancia en la estructura normativa, ¿eh? En la buena gestión pública. Pero bueno, entonces el objetivo del derecho administrativo es difundir la teoría. Todo esto que estamos estudiando, lógicamente, va a cumplir con ese objeto del derecho administrativo. O sea, hay que difundir la teoría administrativa y eso es fundamental. ¿Por qué? Ustedes, en un futuro, yo estoy seguro, ustedes van a copar las plazas del Estado. Con mayor razón los abogados, ¿no es cierto? No, con mayor razón. Hay plazas para todo tipo de profesionales, por supuesto, pero en un Estado de derecho, con más razón se requieren cada vez más y más abogados. Pero no queremos pues gente que ocupe la plaza y punto, y que caliente el escritorio. Queremos gente productiva, reproductiva, que gestione soluciones. Queremos que apliquen una gestión por resultados. De eso también les voy a aplicar. Hablar de derecho administrativo, ya se estarán dando cuenta, implica asumir un rol, ¿no? Implica hablar de una filosofía de vida, inclusive dentro que debe aplicarse en las instituciones públicas, ¿no? Que tiene que ver mucho con la honestidad, con lo ético y todo eso. Entonces, todo esto vamos a ir desarrollándolo a lo largo de la asignatura. Nuestro objetivo es difundir esta herramienta para lograr mejor gestión. Y es algo que se ha estancado en las instituciones públicas. Claro que también se está fortaleciendo, pero quienes están sumando en gran medida con este nuevo enfoque de gestión por resultados, que le están echando todas las ganas, déjenme decírselos, son los jóvenes, pero jóvenes, profesionales jóvenes, pero dignos, ¿no? De un nivel importante, por eso han ganado el puesto, ¿no? Y ellos están revolucionando, ¿no? La administración pública. Jóvenes, lógicamente, con experiencia y también estudiosos, y estoy seguro que en algún momento ustedes van a asumir ese rol también bajo esas dimensiones de productividad, de excelencia, de solución de problemas y van a coadyuvar al desarrollo del Estado en general, ¿no es cierto?
Muy bien, a ver, otro objeto de nuestra asignatura, lógicamente, es la difusión de valores, de respeto, de la asunción de un rol institucional, de identidad institucional, que creo que en algún momento también les comenté. El trabajador de la administración pública debe de regirse bajo principios éticos, honestos, etcétera, ¿no es cierto? Y dentro de ello hay un valor que se debe de seguir, que es la identidad institucional. Y esto hay que entenderlo como una categoría, una forma de vida. Es que hay que amar a la institución de la cual uno es parte, ¿cierto? Sería ilógico, antiético, amoral que uno, siendo asesor legal de una institución, por ejemplo, defienda a los administrados frente a esa misma institución. Es algo ilegal, aprovechándose de que éste maneja los procedimientos administrativos, que éste domina las herramientas administrativas, que éste tiene información, aprovechándose de eso, éste también paralelamente hace de asesor del administrador. Ahí hay un tema de falta de ética. Por otro lado, habría falta de identidad institucional si uno se apropia de los útiles de escritorio de esa institución, ¿no? Utiliza la computadora para fines que no tienen nada que ver con los objetivos de la oficina, de la institución, instala sus juegos, por decirlo. Eso está prohibido. Y sería tonto que hagas eso, ¿no? Porque en cualquier momento viene Secretaría Técnica y simplemente allana tu computadora y se lo lleva con el informático de la institución. Tengan en cuenta que las instituciones tienen un conjunto de profesionales, tienen su ingeniero informático, que a su vez es perito, fiscaliza tu computadora, encuentra que tú has instalado juegos, has instalado pornografía, qué sé yo, en todo caso ya estás en problemas. ¿Qué dirías tú? ¿Qué dirías? Yo no he instalado. No te va a servir esa justificación porque ya se te ha entregado, se ha patrimonializado el bien con tu nombre, ahí están las fechas en las cuales se te ha entregado y se ha registrado que los únicos software que había en la computadora que se han entregado era Office. Y desde la fecha que se te ha entregado, se ha determinado, ahí con fechas, todo está en el backup de la computadora, que tú has instalado programas que no tienen nada que ver con el desarrollo de tu actividad profesional. Entonces estás en problemas, ¿no? Hay falta de identidad institucional si, por ejemplo, imprimes tus trabajos personales, ¿no? Eres abogado, ya muy bien, eres abogado. Aprovechas el papel de la institución para imprimir tus escritos en la impresora de la institución, con recursos de la institución, utilizando la computadora, eso también está mal, ¿cierto? O sea, ahí también hay falta de identidad institucional. Y eso le genera gastos a la institución, ¿no? Le genera gastos. O sea, hay que tener uno conciencia, ¿no es cierto?, en ese sentido. Muy bien, a ver, prosigamos con lo nuestro. Muy bien. Otro objetivo del derecho administrativo es normar la organización y funcionamiento administrativo estatal. Entonces, sobre todo el conocimiento que ustedes van a acumular durante este semestre, por lo menos van a tener la noción, van a entender que el abogado no solamente cumple un papel de aplicador normativo o interpretador de la norma, sino que busca adaptar, crear procedimientos administrativos que se adapten a la realidad institucional, económica, presupuestal, social, donde esté presente una institución pública. Entonces, tú eres abogado de la Municipalidad Distrital de San Sebastián. Muy bien, entonces, las normas de emergencia sanitaria tendrás que adaptarlas a la realidad de la institución. Entonces, el derecho administrativo sirve también para eso, para crear normativas. No solamente las leyes son, mejor dicho, no solamente las normas jurídicas son emitidas por el Poder Legislativo, ese es un enfoque formalista. En la práctica, desde un enfoque material, todas las instituciones emiten normas jurídicas.
Ahora, al decir normas jurídicas, no solamente estoy haciendo mención a las leyes, ¿no? Todos ustedes saben la pirámide del ordenamiento jurídico. Tenemos una constitución, luego está el segundo nivel, que es el nivel legal, y luego está el nivel sublegal, que está integrado generalmente por las normas administrativas, ¿no es cierto? Entonces, dentro de ese tercer nivel, las instituciones públicas emiten normativas internas que regulen sus propias actividades, pero respetando esa pirámide, respetando la uniformidad, el respeto a la Constitución, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Difundir la doctrina del derecho administrativo, mejorar los procedimientos administrativos, muy bien. Entonces, en el derecho administrativo, en la práctica, los abogados de alguna institución pública observan deficiencias en el procedimiento administrativo. Entonces, la identificación de esa problemática en cuanto a los plazos, en cuanto a los formatos, procedimientos, etcétera, tendrán que allanarse, tendrán que solucionarse. Y para ello, el abogado, el profesional del derecho, debe de ser bien celoso y cauteloso de tratar de que el procedimiento administrativo siempre se encamine por el debido procedimiento administrativo. Si éste se aleja de ese principio, en todo caso, entiéndase que existe un problema que tiene que ser solucionado. Y el abogado, con más razón, tendrá que identificar el problema y solucionarlo. Si el abogado, por ejemplo, ha identificado que aquí hay una demora en el plazo, los certificados de domicilio de acuerdo al TUPA deberían expedirse en el día. Es un ejemplo, es un ejemplo. Depende del TUPA de cada institución. En alguna institución será 2 días, en otras instituciones 1 día, 3 días, qué sé yo. Eso depende del procedimiento específico desarrollado en cada institución. Ya, pero por ejemplo, les pongo que en la institución, en la Municipalidad Distrital de San Sebastián, de acuerdo a su TUPA, tendría que expedirse en el día el certificado domiciliario. Sin embargo, en la práctica hay un problema, que no se cumple con ese dispositivo, que se emite el certificado domiciliario en 1 semana. Lógicamente, eso evidencia que hay un problema. Entonces tendrá que allanarse ese problema, tendrá que solucionarse para dar cumplimiento al TUPA. O finalmente habrá que adaptar el TUPA a un procedimiento real, es decir, habrá que sincerar los plazos. Pero tiene que haber un sustento, un respaldo de por medio. Entonces, si se determina de que el plazo que está establecido en el TUPA es el correcto, muy bien, en todo caso el problema está en el trámite real, que sé yo, de repente alguien se está demorando. Ese alguien que se está demorando tendrá que solucionar esa demora. Caso contrario, habrá que ver la forma de reemplazarlo, ¿no? Habrá que rotarlo al personal, ¿no? Claro, si no cumple. Ahora, finalmente, si es que el problema más está en la norma, en todo caso habrá que sincerar el plazo y adaptar o actualizar el plazo que está en el TUPA. Ya no pondrás 1 día, pondrás 2 días, 3 días, ¿no? Algo razonable, de acuerdo a la objetividad, al trámite real, ¿no? Entonces se ha observado que el trámite se consolida en 3 días, entonces pondrás 3 días. Entonces fíjate, el derecho administrativo también promueve la solución de los problemas que podrían suscitarse en el fuero de la administración pública. Otro objetivo, engrandecimiento de la imagen de la administración pública ante la colectividad nacional y extranjera, ¿no? Entonces ahí les hablé de la identidad institucional que se debe manejar. Muy bien. Bueno, nos vamos a quedar allí. El siguiente tema era de fuentes del derecho administrativo, pero el tiempo nos ganó, así que tenemos 10 minutos, esos 10 minutos los vamos a destinar para la participación de ustedes, que tiene que ser oportuna y tiene que ser pertinente, ¿sí? Tiene que ser relativo al tema.
Muy bien, entonces, bajo ese contexto, ¿hay alguna participación? A ver, Nelly Doctor, Contreras. disculpe. Adelante. Mm, ya. Sí, doctor, una consulta. En el TUPA que usted mencionaba en la explicación, ¿ya? Es necesario siempre que, digamos, un ejemplo, ¿ya? La municipalidad está facultada para dar licencias de construcción, ¿ya? Para lo cual el administrado presenta una solicitud, ¿ya? Se supone que la municipalidad en su TUPA debería tener un plazo para responder a esta solicitud, ya sea como observaciones o aceptación de la solicitud, o se puede tomar 2 meses, 3 meses, 5 meses, así. Eso quiere saber. No, todo está establecido ya en su TUPA. Sus plazos deben de respetarse. Si en el Y si no, TUPA dice 30 días, muy bien, dice 30 días, en todo caso, y no se ha emitido respuesta, el administrado está en todo el derecho de ir a exigir el cumplimiento del plazo, ¿no es cierto? y doctor, por ejemplo, si una municipalidad en su TUPA ya no tuviera fecha para dar este tipo de respuestas, ¿qué se hace al respecto? Ya, el procedimiento general establece que el trámite administrativo no puede superar los 30 días. Eso está en el procedimiento administrativo general. Si no está establecido en el TUPA, que eso ya sería una falencia, ¿no?, de la normativa interna, porque ahí tiene que establecerse los plazos, pero en ninguno de los casos tiene que superar los 30 días. Por lo tanto, de acuerdo a la normativa, ahí se asegura un trámite celero, rápido. ¿Dónde está el problema? No está en el derecho administrativo. El problema, ¿dónde está? En la actitud de las personas. ¿Por qué se está demorando? No sabemos. Ese es un tema de actitud, de falta de conocimiento de plazos, ¿no? Entonces, en ningún caso debe de superar los 30 días, ¿no? Salvo que haya alguna situación motivada que tiene que ponerse en conocimiento del administrado, declararse el procedimiento administrativo como complejo y a partir de ello notificársele al administrado para que éste sepa de que su trámite va a demorar. Pero en líneas generales todo debe estar especificado, tipificado en los textos únicos de procedimientos administrativos que se adaptan a las circunstancias políticas, económicas, presupuestales, administrativas de cada institución, de tal manera que el plazo de obtención de licencia de construcción, digamos, de San Jerónimo puede ser diferente al de San Sebastián, ¿no? Entiéndase así, por eso el derecho administrativo es dinámico, ¿no? No hay que confiarse. No vas a utilizar la normativa interna, pues, de San Sebastián para aplicarla en el trámite que estás realizando ante la Municipalidad del Cusco. Eso sería un error, ¿no? Tienes que revisar la normativa interna de cada institución. Muy bien, bueno, eso más ya tiene que ver con una consulta que con una pregunta del tema, pero bueno, está bien. Prosigamos, ¿alguien más? Doctor, disculpe, yo tenía una pregunta para usted. Ya, adelante. Ya, doctor, usted mencionó que el tema de lo que es en el tema de las asociaciones de un predio, que se tenía que ir a pedir a la municipalidad. Eh, ¿Eso es cierto? No le entiendo muy bien la parte donde explicó eso. A ver, meramente, no, a ver, yo recuerdo que he dado un ejemplo. Sí, dio una parte donde Ah, el tema de la asociación, por ejemplo, usted dijo que en el tema de un predio se tenía que ir a pedir el de la un momentito me olvidó la palabra. ya, mira, te voy a recordar, o sea, tiene que entenderse en el sentido Ya, real que ya yo estoy doctor, ya me explicando. acordé. Es Ajá, certificado de posesión. Lo que usted claro. mencionaba es que se tenía que ir a pedir a la municipalidad. En cambio, yo a lo que tengo entendido es que el certificado de posesión se va a la asociación a la cual pertenece el predio. Eso es que no les entendiendo, estoy teniendo una confusión en lo que usted dijo. Es un ejemplo, en primer lugar. En segundo lugar, lógicamente, hay un certificado de posesión que es expedido por la Asociación de Vivienda, ¿no es cierto? Pero si hay un trámite de esa naturaleza en la municipalidad, ¿cuál sería el problema? No habría ningún problema. Es un trámite que podrá realizarse ante la municipalidad. Por eso siempre he recalcado, es un ejemplo. Ya, doctor, en todo caso mi pregunta sería, ¿qué trámites se podría realizar si es solamente un predio que pertenece a una asociación?
Por eso, ¿cuál es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál es el trámite que quieres Ya, hacer? en un ¿Quieres tema, doctor, de que ¿Quieres sea reconocimiento de un... posesión? Si quieres reconocimiento de mm, posesión, ya ujú. tienes ahí la asociación, si es que así lo establece, tranquilamente podrías obtener un certificado de posesión emitido por la asociación, pero si quieres un instrumento público que reconozca la posesión, y así hay un trámite que existe ante la municipalidad, entonces lo tramitas ante la municipalidad y vas a tener un instrumento público. Es un instrumento público que definitivamente tiene mejor calidad que un documento emitido por una asociación de vecinos, ¿no? En el tema de una construcción, doctor, también se puede ir a la municipalidad con el tema de los de la asociación. Puedo recibir un documento, ir y poder pedir mediante el TUPA un tema de eh, lo que es licencia para construcción. Por eso, pues tienes que revisar el texto único de procedimientos administrativos de tu municipalidad. Tienes que entrar a la página web. Les he indicado de que el derecho administrativo es amplísimo, ¿no? Y en lo posible, las preguntas tienen que centralizarse al tema que hemos desarrollado. Hemos hablado de conceptos de derecho administrativo, hemos hablado sobre objetivos del derecho administrativo. Más me están haciendo preguntas de sus casos personales, pero no tengo ningún problema, igual les estoy dando la respuesta. ¿Qué es lo que realmente deseas hacer? O sea, no te entiendo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Un reconocimiento de tu construcción? ¿Eso es lo que quieres? No, doctor, es que ustedes al mencionar una cosa con la otra, bueno, confundió lo que yo tenía por entendido, que un reconocimiento, como usted dice, se tenía que recibir ante una asociación y no ante la municipalidad. Es que aquí más bien hay un tema digamos, de mayor información, ¿no es cierto? Estoy indicando de que se puede obtener un certificado de posesión que lógicamente se puede tramitar ante una asociación de vivienda, pero eso de ninguna manera suple la función que puede cumplir una municipalidad, que puede tener el trámite de reconocimiento de posesión. Puede emitir el certificado, digamos, de posesión, ¿no es cierto? O sea, si así está un trámite en la municipalidad, eso, no habría ningún problema, puedes tramitarlo ante ambas. Ya, bueno, prosigamos. ¿Alguna otra pregunta, duda, Yo, comentario? doctor, Adelante. buenas tardes. Disculpe, mi pregunta es, tengo dos preguntas. Primero, el TUPA, cuando se hace la aprobación, se hace para toda la gestión, o sea, del alcalde o la autoridad que ha sido elegida. O sea, digamos, para los 4 años que ha sido elegido, digamos, el alcalde de San Jerónimo. ¿El TUPA es aprobado para ese plazo o también se puede modificar en el transcurso? Uno, eso. Y segundo, le pregunto es que el proceso de convocatoria para la contratación del personal, sea convocatoria CAS, la 272 por locación, tendría que enmarcarse al proceso administrativo que maneja la entidad pública, en este caso al TUPA, o simplemente se basaría en la normativa correspondiente de cada proceso de contratación. Esas dos preguntas, por favor, doctor. Ya, bueno, lo del TUPA es un tema pertinente a lo que hemos expuesto. Ya el tema de la contratación de personas es un tema ajeno a la explicación pero vamos a absolver la pregunta. Lo que les pido es oportunidad y pertinencia. Vamos a tocar esos temas de contratación de personal, lógicamente, con mayor detalle. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, inclusive allí también ya estamos mal, porque solamente es una sola pregunta por intervención, pero por esta vez vamos a absolver ambas. Lógicamente, el texto único de procedimientos administrativos son documentos internos propios de cada institución que deben de adaptar el procedimiento general a la coyuntura específica de cada institución. Entiéndase que aquí obedece el carácter dinámico, es decir, se debe de entender que el TUPA debe de adaptarse y debe de tener una vigencia de 2 años. ¿Ya? Sin embargo, este plazo puede extenderse si es que así lo dispone la propia normativa interna, la propia realidad de la institución. Entonces podría extenderse a un plazo mayor, pero así lo debe de motivar la resolución que está aprobando el texto único de procedimientos administrativos, ¿no es cierto? Pero por lo general son 2 años,
son 2 años. Después de 2 años se debe de hacer un reexamen del TUPA para adaptar, para modificar, para integrar aquellos procedimientos. En cuanto a la segunda pregunta, cuando se habla de procedimiento administrativo, se habla del conjunto de pasos que se inicia por parte del administrado para buscar la promoción, reivindicación de un derecho que tenga que ver necesariamente con sus intereses económicos, derechos y obligaciones. A partir de ello, la autoridad administrativa emite un pronunciamiento dentro del marco legal y constitucional. Entiéndase ello como una arista del procedimiento administrativo. Muy bien, es un procedimiento unilateral donde la decisión se basa sobre lo constitucional, sobre lo legal, pero finalmente es una decisión unilateral de la institución. Cuando hablamos ya de contratos laborales, hablamos de horizontalidad, hablamos de dos sujetos que están en el mismo nivel, por un lado el trabajador y por otro lado el empleador. Aquí ya no se habla de procedimiento administrativo, ni se podría hablar de acto administrativo. Aquí se va a hablar de elementos del contrato laboral dentro de una entidad administrativa, que eso es muy diferente. Por lo tanto, la contratación administrativa obedece a las normas específicas. Si, por ejemplo, se tiene una convocatoria CAS, esta tendrá que someterse al decreto legislativo 1057. Si se tiene, por ejemplo, una convocatoria para serenos, guardianes, seguridad, etcétera, etcétera, la convocatoria tendrá que someterse a lo establecido en las disposiciones del decreto legislativo 728, ¿no? Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ¿no es cierto? Pero en líneas generales la contratación laboral dentro de las instituciones públicas tendrán que aplicar la ley marco de la función pública, que establece también una serie de patrones que se deben de cumplir. Uno de ellos es el mérito y el concurso público. Entonces, fíjate, aquí hay un tema laboral que tiene que aplicarse, pero tiene que complementarse también con otra normativa laboral que viene a ser la ley marco del empleo público. Pero ese es un tema laboral que vamos a tocarlo, pero en su momento, ¿no? Así que definitivamente tiene que aplicarse la normativa laboral específica, ¿no? Bueno, en todo caso ya son 6 de la tarde, nos quedamos allí y ya continuamos la siguiente clase, que sería el día miércoles, ¿no es cierto? Miércoles, sí, el día miércoles. Ya, chicos, en todo caso, a 6 de la tarde ya nos vemos. Se cuidan todos ustedes y ya nos estamos viendo en la siguiente sesión. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Ya, se cuidan, descansen. Buenas noches, doctor. Ya, se cuidan.